Buenos días, queridos amigos, pastores, predicadores del Evangelio. Aquí estamos de nuevo con la palabra de Dios y les agradecemos otra vez por estar presente, creyendo con todo nuestro corazón que las cosas se profundizan en nuestro corazón cuando escuchamos el Evangelio. Oramos que esta sesión, así como las otras, lleven mucha luz y al mismo tiempo seremos desafiados. Creemos que todos vamos a pasar la prueba, aun cuando parece demasiado difícil. Pero no hay que ignorar la palabra de Dios. Necesitamos en estos tiempos finales llevar la palabra de Dios como está escrita y al mismo tiempo por la revelación del Espíritu Santo. Os recuerdo que estamos hablando de la vida del pastor, del predicador o cualquier otro ministerio. Hemos hablado en la sesión anterior del llamamiento de Dios, del ministerio muy importante. Es ahí que todo empieza. Vamos a seguir hablando en esta sesión del pastor o del predicador y su familia. Tal vez no han considerado nunca, no han buscado nunca o han oído hablar de esta relación entre ustedes, pastores, predicadores, y su familia. Esta relación entre ustedes y su familia es a menudo considerada con mucha ligereza. Los pastores y mismo en general la Iglesia no ponen bastante importancia en esta relación. Y por tanto, Jesús y los apóstoles han hablado mucho, han animado, enseñado sobre este tema tan importante en la vida del predicador del Evangelio. Hay una tendencia en la Iglesia a no preocuparse por esto, a propósito como yo en el pasado. Habéis oído mi testimonio en la primera sesión. No consideraba mi relación con mi esposa y mis hijos como muy importante, porque para mí el llamamiento de Dios tenía la prioridad. Era la prioridad que tenía para atender al llamamiento de Dios. Tenía celo en mi corazón y por supuesto el resultado no ha sido muy glorioso. Es uno de los temas de mi vida que ha sido más doloroso cuando servía al Señor. Siempre había conflictos, siempre había camorras de palabras. A propósito, era muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenía la luz del Evangelio. No tenía la revelación de quién o cómo debía vivir como un padre de familia. Tengo 2 hijas y mi relación con mi esposa. Ignoraba muchas cosas hasta el momento en que el Evangelio, otra vez más, la gracia de Dios, la bondad de Dios
conmigo para iluminarme y enseñarme claramente mi papel como siervo de Dios, mi papel para responder al llamamiento de Dios. Os puedo decir que el ministerio es muy afectado cuando no hay orden en la familia. En esta relación entre nosotros, nuestra esposa y nuestros hijos. Decía que el ministerio podía ser afectado, pero iré más lejos, diciendo, si esta relación no es según el Evangelio, hasta podemos ser descalificados. Descalificados en el servicio de Dios, descalificados en el ministerio. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3 para empezar. Vamos a leer algunas calificaciones que el apóstol Pablo enseña en la vida de un anciano, de un obispo, de un pastor, de un profeta o de ministro o del ministerio que sea. La Biblia nos dice en versículo 1, en la epístola a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Signo de interrogación. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Hace una pregunta y en la pregunta hay la respuesta. En otras palabras, si alguien no sabe gobernar su propia casa, no podrá cuidar de los otros. En otras palabras, se descalifica, es verdad. Si no puede cuidar de su propia casa, su mujer, de sus hijos, y que haya orden en la casa, no puede cuidar de los otros. Es lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Si no puede cuidar de su mujer y de sus hijos, si no puede poner su casa en orden, si no puede respetar a su mujer, si no puede tener una sola mujer. Hay dos puntos importantes en este texto en la vida de un pastor. Pues claro, todo el texto es importante, pero yo quisiera hacer hincapié en la vida de un pastor como padre y sobre todo como un marido. Como padre y como marido. Marido de una sola mujer. Es marido de una sola mujer. Y gobierna bien su casa. ¿Qué significa eso? Significa que hay unidad en la pareja. Hay fidelidad del pastor a su mujer. No estoy inventando nada, no estoy exagerando nada. Y al mismo tiempo que los hijos sean sometidos y que haya orden en la casa, la relación con los hijos debe cuidar de esta familia, cuidarla. No es un llamamiento o una responsabilidad pequeña.
que no la consideramos como una prioridad. Ella es nuestra prioridad. No hay visión de ministerio, de servicio de Dios, para Dios, trabajar con Dios, si como un padre y un marido no cuidamos de nuestra casa, de nuestra familia, como se debe, como está escrito en el Nuevo Testamento. Es lo que venimos de leer. Muy importante. Sobre todo hay que hacer atención que el ministerio se vuelva más importante que la familia. Era mi caso. No me da vergüenza decirlo. El ministerio era más importante que cualquier cosa, y cuando viajo, he viajado mucho. El Señor me ha dado esta gracia de encontrarme con pastores y su familia. Puedo testimoniar, no es para desanimar, acusar, criticar, juzgar, cualquier cosa o quien quiera, pero es un hecho que hay una gran negligencia en la manera de cuidar de su mujer, sobre todo de sus hijos. Una gran negligencia, una gran irresponsabilidad de lo que yo mismo he sido culpable. Doy gracias a Dios que me ha ayudado y que me ha enseñado. Esto es lo que quisiera testimoniaros y hablaros de las Escrituras, las enseñanzas de los apóstoles que vienen del Espíritu Santo, por supuesto, para ayudarnos a todos a poner las cosas en orden en nuestra vida, para continuar teniendo una visión del ministerio. La cuestión no es que paramos todo. La cuestión es arreglar ciertas cosas, poner en orden ciertas cosas en esta relación con nuestra mujer y nuestros hijos. Lo repito, muchos dejan de lado a su mujer y sus hijos en beneficio de su ministerio. El ministerio se vuelve tan importante que nuestra relación deja que desear, o a menudo una irresponsabilidad total. Hasta el punto en que el pastor puede dejar a su mujer sin comida en la casa con los niños, diciéndose: yo es el ministerio, es el llamamiento de Dios, me llaman, voy allí y no sé lo que pasa detrás de mí. Es irresponsabilidad por completo. Conozco. Os he dicho que viajo bastante para escuchar el testimonio de algunas mujeres, de la manera que son tratadas. Pues, si dejamos de lado a nuestra mujer y a nuestros hijos por el beneficio del ministerio, derivamos el orden de prioridad en nuestra vida, que sea como un marido normal y más como un pastor o un predicador del Evangelio. Es claro. Pues como un padre, como un marido, cada uno de nosotros debemos aceptar y darse cuenta de nuestra responsabilidad principal. Dicen el llamamiento de Dios. Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué está diciendo Pablo? De ningún modo. ¿Cómo vamos a hacer para animar a la gente cuando nuestra vida familiar no está en orden? Es la palabra de Dios que nos enseña esto. La prioridad para él es cuidar a su mujer
Lo he mencionado antes, ser fiel, la fidelidad a su esposa y asegurarse de la sumisión de los hijos a sus padres. Como autoridad de la casa, somos llamados nosotros, los pastores y predicadores del Evangelio, a poner en orden en nuestro hogar antes de ver lo que sea cualquier cosa en el ministerio. Si no es el caso y es el desorden completo en la casa, como lo veremos más tarde, las relaciones que no son claras y correctas y que no entendemos la manera de que debemos servir a nuestra mujer y nuestros hijos, el resultado, otra vez más, es la descalificación. No soy yo que lo digo, es la palabra de Dios. Por eso, habrá que considerar en serio todavía este problema en la iglesia. Por eso, debemos considerar nuestra vida, cómo la vivimos, de una manera seria. ¿Cuál es mi responsabilidad con mi mujer como marido? Los pastores no están excluidos, no es porque tenemos el llamamiento de Dios que estamos excluidos de lo que enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No estamos excluidos, al contrario, debemos ser el ejemplo, el modelo de un marido responsable, serio, en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra mujer y nuestros hijos. Vamos a leer en la epístola de Pablo a los Efesios. Podemos conocer toda la palabra de Dios, recibir y llevar la revelación de Cristo por entero. Pero si nuestra responsabilidad hacia nuestra mujer deja algo que desear, todo nuestro conocimiento no valdrá mucho. Ciertamente, cuando somos llamados por Dios en el ministerio, es necesario considerar la descalificación en muchos aspectos de nuestra vida. El llamamiento de Dios está ahí. El don de Dios, el llamamiento de Dios están ahí. Somos apartados por Dios, pero no debemos descalificarnos. Eso es lo importante, eso es lo serio de la cosa. Efesios capítulo 5. Esto es un texto que voy a leer y que ha trastornado mi vida y me ha sacudido desde el dedo del pie hasta el último mechón de pelo. Además, no me queda mucho. Me sorprendió ver mi actitud, ver quién yo era, ver la manera en que vivía en mi casa como predicador. Estas palabras me chocaron y quiero compartir estas palabras. Quiero que estén iluminados. Quiero que puedan cambiar como yo estoy cambiando continuamente en este aspecto de mi responsabilidad hacia mi mujer. Si tienen una visión del ministerio, saben que el ministerio de un marido es su ministerio principal. Es su primer llamamiento. Es el llamamiento superior. Es un ministerio. Empecé hace años a entender que como marido era mi ministerio principal.
Empecé a entender que tenía que considerar esto de manera mucho más seria en mi vida. Fue entonces cuando el Señor empezó a iluminarme y a hacerme entender cuál era mi papel como esposo para con mi mujer. Vamos a leer a partir del versículo 25, Efesios capítulo 5. Que podamos poner en duda un poco nuestra vida familiar, nuestra vida en pareja, nuestra vida con nuestros hijos, que podamos poner en duda estas cosas a través de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que, maridos, amad a vuestras mujeres. Normal, cada uno tiene que amar a su mujer. Pero ¿cómo vamos a amarla? Es la clave. La clave no es solo amarla, hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Esto es que me detuvo. No es la palabra amar que me detuvo, porque yo sabía que necesitaba amar a mi mujer, lo sabía. Pero cuando esta luz vino en mi corazón, me di cuenta enseguida que no la amaba como debía amarla, porque la Biblia me decía que debía amarla como Cristo, a la manera de Cristo que amó a la iglesia. Debo amarla a mi mujer. Ahí me caí al suelo. Me caí al suelo. Porque procuré de entender cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que manifestó? ¿Cómo era su vida para con la iglesia? El Espíritu Santo hablaba. Y la palabra que me afectó lo más era cómo. De la misma manera que. ¿Cómo? Igual, ¿cómo? Exactamente cómo. Amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Cristo pagó un precio. ¿Cuál era el precio que pagó para manifestar su amor hacia la iglesia? Fue hasta el final. Pagó el precio más alto. Dios dio su vida. La perdió. La perdió. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó Él mismo por ella. Entregó su vida por la iglesia. No, ¿qué no hizo Cristo? ¿Cuál era el límite para demostrar, manifestar su amor por la iglesia? Lo perdió todo. Se humilló. Hermanos, no es hora de arguir, no es hora de discutir, justificarse. Es hora de someterse a la palabra de Dios. Como Cristo amó a la iglesia. Os hago una pregunta. ¿Hay alguien que me escucha ahí que me puede decir que amó a Jesús primero antes de probar el amor de Dios? Es imposible. Es imposible. La Biblia nos enseña que Él fue el primero en amarnos. Fue el primero. Él vino a buscarme en mi agujero. Vino a buscarme. Me manifestó su gracia para conmigo. No merecía nada. Dio su vida para mí. En la epístola de Pablo a los Filipenses nos demuestra cómo Jesús se humilló.
Perdió todo. Cuando Jesús andó sobre la tierra para darnos un ejemplo de la vida que nos esperaba, nunca se justificó. ¿Jesús se justificó? No, de ningún modo. Se fue, lo repito por enésima vez, se fue como un cordero a la carnicería. No se justificó, no gruñó, no se peleó, no insultó a nadie. No. Así es como nosotros, los pastores, debemos amar a nuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia y Él mismo se entregó por ella, voluntariamente. Él se entregó por ella. Antes, en mi relación con mi mujer, siempre solía tratar de justificarme. Yo era la autoridad de la casa. Esto todos los pastores lo saben. Todos los pastores lo saben. Son la autoridad de la casa. Son el patrón. Son ellos los que manejan. Son ellos que dirigen y los que deciden todo. Esto lo conocen. Los pastores lo saben. Pero los pastores saben que deben amar a su mujer de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, Cristo fue el instrumento y mostró su amor por la salvación de los hombres, la iglesia, vosotros y yo. Pablo no soñó. Pablo no relató lo que sea. Es el Espíritu Santo que lo ilumina para hablar de esta manera. Por eso os digo que fue un choque. Para mí, un verdadero choque. Vi mi estado, mi orgullo, para poder justificarme todo el tiempo. Nunca acepté. Nunca me arrepentí con mi mujer. Nunca. Siempre busqué un camino. Era difícil humillarme, difícil aceptar mi error, difícil dejarle ganar, difícil darle lo que le gusta. Hoy os puedo decir que no tengo límite, no tengo ninguna límite en mi vida. Cuando sé que mi mujer desea algo, no hablo de cosas excéntricas, entiéndeme. Cuando sé que desea algo, sé que lo hace feliz. No vacilo. No vacilo en tomar un desvío. Necesito demostrar a mi mujer y que sepa que la amo por la manera en que la considero, por la manera en que me arrepiento, por la manera en que me humillo, por la manera en que estoy dispuesto a perder, por la manera en que le doy la razón, aun cuando no tengo la culpa. A veces hay que hacer estas cosas. Jesús tenía razón en todo lo que hizo. No se justificó. No estoy hablando de invertir el papel. No,
Estoy hablando de una actitud. Cristo y la Iglesia, marido y mujer. Esto es lo que debemos considerar, cómo Cristo amó a la Iglesia y cómo nosotros maridos debemos amar a nuestra mujer. Es muy simple. Es simple entender lo que estoy diciendo, pero no es tan fácil vivirlo. Ahí otra vez necesitamos tomar nuestra cruz, humillarse, perder, aceptar, no levantarse todo el tiempo y justificarse porque somos el jefe. No. Entonces, marido, ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir y para mostraros algo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el jefe, es la cabeza del cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo, es Él la cabeza. Somos el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es claro. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el símbolo o la representación de la relación que Cristo tiene con la Iglesia. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el símbolo o la representación de la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. De la misma manera que Cristo está unido a la Iglesia, que es su cuerpo, el marido está unido a su mujer. Es igual, es la misma representación. Nada cambia. Nada. Si entendemos esto, esta unión es inseparable porque Cristo nunca va a romper su pacto con la Iglesia. Nunca. Nunca. Lo que hace que esta unión entre el marido y la mujer también es inseparable. Y el Señor nos da la clave cómo guardar esta unión indivisible. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos viene a decirnos que ningún hombre, nadie, puede separar lo que Dios ha unido. Escuche esto. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Hay siempre que ver la relación de un marido y de una mujer como un símbolo en relación con lo que pasa entre Cristo y la Iglesia. Entre Cristo y la Iglesia es la misma cosa entre un marido y una mujer. Igual, esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Después nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, la Iglesia. Otra vez más, ¿cómo? Como Cristo lo hace,
por la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Le verset d'ensuite dit quoi? El versículo siguiente dice que Ce mystère est grand. grande es este misterio. Ce mystère est grand. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amen. C'est extraordinaire. Es extraordinario. Extraordinaire. Extraordinario. Donc aimer sa femme. Pues Christ a aimé amar a l'Église. su mujer como Cristo amó a la iglesia, Moi, comme je l'ai como dit, como os he dicho antes, me caí al suelo. choqué de savoir que Tuve un choque, saber que puedo llegar a amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia cuando leo en la palabra de Dios cómo Cristo actuó hacia la iglesia, lo que hizo hacia la iglesia, cómo amó a la iglesia, cuál fue su actitud. et j'arrive à avoir la conviction Llego dans mon a cœur, tener la convicción en mi corazón, la convicción en mi corazón de que así debo amar a mi mujer. et j'ai besoin de perdre ma vie. Y necesito perder mi J'ai besoin vida, de perdre ma vie. Parce que tout en moi, porque todo en mí quiere replicar, tout en moi veut prouver quelque chose. todo en mí quiere probar algo. L'autorité que le Seigneur m'a donnée La en tant que autoridad mari, que el Señor me ha dado como marido, que es el jefe. on ne parle pas de tyran, No hablo de je un parle tirano, d'autorité divine. hablo de una autoridad divina, Autorité donnée par hablo de una autoridad dada por Dios, hablo de una cualidad de ma autoridad femme ressent. donde mi mujer siente que la amo. Si ma femme ne ressent pas que je l'aime Si dans mi l'autorité mujer no que je siente que la manifeste, amo en la autoridad que demuestro, rien ne marche. nada sirve, Rien ne marche. nada sirve. Ça devient une autorité charnelle. Quiere Destructive. decir que es una autoridad carnal, destructiva. C'est comme ça que ça se termine. Así es como se termina. Donc, comme Christ le fait pour l'Église, Como de la Cristo même lo hace manière, por la moi, iglesia, de la comme misma mari, manera, prédicateur, yo como marido, etc., predicador, pastor, je dois faire, etcétera, faire, debo faire. hacerlo con mi mujer. Amen. Donc, c'est moi le Soy responsable. el responsable Je de suis mi le matrimonio. responsable Soy el de mon responsable mariage. de mi matrimonio. C'est pourquoi je dois le considérer Por eso, comme un appel debo supérieur considerarlo à l'appel superior al llamamiento de mi mujer. supérieur. Superior. En d'autres mots, je tiens la clé. En otras palabras, tengo la clave, Je tiens la clé d'un mariage tengo la clave para un matrimonio uni. unido donde mi mujer siente mi amor por ella, Prêt à sortir de mon chemin. dispuesto a salir de mi camino. J'ai mentionné tout à l'heure que He Christ mencionado antes que nous a Cristo aimés en premier. nos amó primero. Moi, j'ai pas pu aimer le Seigneur. Yo no he avant qu'il podido m'aime. amar al Señor antes de que Él me ame, porque me ha amado, le debo mi amor. Vous comprenez? Je Entienden. l'aime en retour parce qu'il m'a aimé Lo amo le premier. porque me amó, porque Él me amó primero. D'accord? Comprends? ¿Entendéis? Donc il a gagné mon cœur. Pues Él ganó mi corazón. Christ a gagné mon cœur. Cristo ha ganado mi corazón. Cristo ha ganado el corazón de la iglesia. Ha mostrado su amor cuando éramos todavía pecadores. Cuando entendemos esto, ¿qué hacemos de vuelta? Nos sometemos a Él, le obedecemos, le amamos. Alors souvenez-vous maintenant. Recuerda ahora, Cristo y la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Él demuestra su amor hacia la iglesia. Y la iglesia, de vuelta, ¿qué hace? Ama al Señor y se somete a Cristo. Ça c'est le modèle. On est d'accord? Esto es el modelo. ¿Estamos de acuerdo? Es la representación
de la unión entre marido y mujer. Ahora, vamos a decir marido y mujer. La misma cosa que pasó allí se pasó aquí entre marido y mujer, porque es como de la misma manera. Pues, sabiendo que Cristo iba a dar su vida por la iglesia, Dios instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer. Escúchame bien, ¿por qué? Porque esta unión entre el hombre y la mujer sigue como modelo la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso, Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De la misma manera que Cristo da su vida por la iglesia y está en unión con Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros estamos unidos en alianza con Cristo. ¿Entienden lo que digo? Por eso, el amor que necesitamos mostrar, la actitud que debemos tener hacia nuestra mujer. Este es el modelo. El modelo es Cristo y la iglesia. Es el modelo. No hay discusión en eso. Por eso, cuando esta luz comenzó a venir en mi corazón, empecé a tener miedo porque he visto mi orgullo, mi actitud, mi egoísmo, todas esas cosas. Me dije, Señor, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a amar a mi mujer? Por eso, Pablo viene a decir, este misterio es grande. Este misterio es grande, por eso hay que entenderlo. Un misterio no lo entendemos, pero por el Espíritu del Señor logramos entenderlo. El misterio que hay, la relación marido y mujer, igual, es igual. Hay que entender lo que digo cuando digo igual. Es igual en la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo hizo todo para mostrar su amor. Todo. Maridos, no debemos tener miedo. Pastores, no debemos tener miedo de entrar en este tipo de relación. No debemos tener miedo y creer que vamos a perder nuestra posición, nuestra autoridad, ya no seremos el jefe. No. Miren, la vida de Jesús, miren cómo amó a la iglesia y cómo Cristo resucitó a los muertos y cómo hoy es Señor de señores. La iglesia reconoce la autoridad de Cristo sobre su vida. Por eso, cuando el marido ama a su mujer, la mujer reconoce su autoridad sobre su vida y es capaz de someterse a él. Extraordinario. La relación entre Cristo y la iglesia es la misma entre un marido y su mujer. Ahora, os hago una pregunta. ¿Hay la posibilidad de divorciarse? ¿Es posible? ¿Se trata de la idea de un hombre o de una mujer o un individuo como lo que Cristo puede romper, dejar, cortar su alianza con la iglesia? ¿Es posible? No, no es posible. Es imposible incluso pensarlo. Si conectamos lo que acabo de decir, es decir, la imposibilidad de esta separación, vamos ahora al matrimonio. La imposibilidad de esta desunión
Faut arrêter d'écouter Hay que dejar de escuchar todo tipo de predicadores que cuentan lo que sea. C'est clair. Es claro. Il y a une seule chose qu'on a besoin de faire. Una c'est sola garder cosa cette hay que relation, hacer cette para union. guardar esta relación, esta unión. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es el misterio. Es todo. Quand tu es prêt à aimer ta femme, quand Cuando tu es prêt estás à faire ta vie dispuesto pour elle, a quand tu es prêt à amar prendre ta a tu croix, mujer y perder tu vida, cuando estás dispuesto a tomar tu cruz, cuando estás dispuesto a humillarte, cuando estás dispuesto a ser perdedor, donner gagnant, cuando estás dispuesto a dar ganador, cette union sera solide. esta unión será firme. Je répète, on n'est pas en train de Lo repito, changer no de estamos rôle. cambiando el papel, On n'est pas en train de ni changer de rôle. no estamos cambiando el papel, Ni de l'ordre d'autorité ni el que Dieu a orden de établi, autoridad non. establecido por Dios. No. Christ a été établi Cristo chef de fue l'Église. establecido jefe de la iglesia Amen. Et il a aimé y Él amó a la iglesia, en se donnant, se entregándose, livrant. se C'est humilié. humilló. Christ a perdu toute Cristo bataille sur perdió la terre. todas las batallas en la tierra. Fermez sa bouche, dis ce que tu veux. Cerró su boca. Di lo que quieras. Il y a une chose qu'il a répondu. Hay una cosa que Él respondió. ¿Eres tú el Cristo? Lo soy. Es todo. C'est pourquoi il n'y a pas question Por eso d'avoir no se l'approbation trata de Dieu tener la aprobación de Dios en ayant plusieurs femmes. teniendo varias mujeres. Plusieurs veut dire deux. Varias quiere decir dos, mínimo. Plusieurs veut dire deux. Varias quiere decir dos. Donc, ce que l'apôtre Paul Pues est en train lo de que el apóstol Pablo está enseñándonos enseigner là, c'est comme quoi qu'il se peut qu'il y puede ait- que no haya derrota en el matrimonio. Je ne parle pas des problèmes. No estoy hablando de los problemas que hay. Siempre habrá problemas, pero hablo de la victoria. Comprends que c'est un Si el marido entiende que es un ministerio en su vida, ministère. es un ministerio. Combien d'entre vous parlent du ministère? ¿Cuántos de vosotros hablan del ministerio de Jesús? Je ne parle pas comme quoi qu'il est No absent. hablo como es un abogado hoy cerca de Dios. Tenemos un único intercesor antes Dios y el hombre. No hablo de eso. C'est ça l'exemple. Hablo cuando Él estaba en la tierra. Esto es el ejemplo. Esto es la verdadera vida. No podemos actuar Agir sin dans le respeto non-respect hacia nuestra mujer. envers nos femmes. Nous avons besoin de prendre en considération Tenemos que considerar la manière que nous avons. la manera que debemos actuar, amar a nuestra mujer. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a pasar de lado. Por supuesto, vamos a pasar de lado. No somos perfectos, pero guardamos esta visión. Guardamos esta visión de esta relación. Donc, mari d'une seule femme. Marido de una sola mujer. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. El apóstol Pablo habla que estamos comprometidos con un solo esposo. ¿Es lo que leéis? 1 Corintios capítulo 11. Os he desposado con un solo esposo a través del Evangelio. Hay tantas enseñanzas dando vueltas en el mundo cristiano hoy que estamos llamados a denunciar
Porque no es posible continuar con un marido, por ejemplo, pueda tener varias mujeres fuera y que la mujer, conociendo todo esto, no tiene derecho a divorciarse y tiene que aceptar esta situación. Increíble. Pero si la mujer, por el contrario, comete un acto de adulterio, el marido debe divorciarse. Él sí puede, pero la mujer no tiene derecho. La mujer debe quedarse, pero él puede irse. Los dos han cometido la misma cosa, pero la mujer debe quedarse ahí. Él puede irse. Una enseñanza como esta demuestra que este pastor está viviendo en adulterio, que tiene varias mujeres. Él tiene varias mujeres. Es extraordinario. Hay cosas que pasan, hay enseñanzas, todo tipo de predicadores, de predicaciones dando vueltas en el mundo cristiano. Si predica estas cosas es porque él mismo vive en adulterio. ¿Cómo atreverse a mostrar adulterio en su vida y seguir predicando el Evangelio? ¿Cómo atreverse? ¿Creen que los adulterios heredarán el reino de Dios? ¿Creen que pueden tener 3 o 4 mujeres y que heredarán el reino de Dios? ¿Dónde sacan esto? Los pastores, ¿dónde sacan esto? Hay que dejar de fabricar enseñanzas para tratar de seguir viviendo según la carne. Doctrinas perversas en la iglesia. ¿Saben lo que hace esto? Anima a los pastores a vivir en adulterio. Anima a los pastores a vivir en adulterio. Esto los anima a tener varias concubinas afuera. No es posible. Me pregunto a veces, ¿oyen la voz del Espíritu Santo esa gente? ¿Están escuchando al Espíritu Santo para soltar este tipo de enseñanza y seguir viviendo en adulterio y creer que Dios acepta esta clase de cosas? ¿No oyen la voz del Espíritu Santo? Me hago algunas preguntas. Hay cosas que podemos hacer y al mismo tiempo oímos la voz del Espíritu Santo, tenemos una convicción en alguna parte. Por eso, como Pablo llama a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, eso es la seguridad del matrimonio. No necesitamos buscar derecha o izquierda o tener 2 o 3 concubinas, tener 2 o 3 mujeres y obligar a la mujer a aceptar estas cosas. El marido, él puede, él es libre, es un marido. Tiene la autoridad, es el jefe. Es catastrófico. No hay ninguna posibilidad de tener la aprobación de Dios en una situación de un marido que tiene varias mujeres. En la llave USB que muchos de vosotros podrían tener, voy a incluir en la llave de esta conferencia que estoy compartiendo con vosotros. La conferencia que hice sobre el matrimonio, el divorcio, la segunda nupcia, etc., para que puedan escucharlo y entender el corazón del Señor en el matrimonio. Y que el Espíritu Santo os lleve a estar convencidos de cómo amar a su mujer y al mismo tiempo darse cuenta que no hay posibilidad de tener más de una mujer
que la única mujer en vuestra vida. Pues pienso que la Iglesia debe dejar de tener planes para satisfacer la carne del hombre y creer que Dios aceptará sus peticiones, sus planes. Los inventores de doctrinas dan el mal ejemplo. Muchos siguen el mal ejemplo de estos predicadores, incluso de renombre, que animan a los cristianos, así como a los pastores. Grandes predicadores de renombre que divorcian por razones que no son válidas y que abren la puerta para que los predicadores hagan lo mismo. Hay que dejar de jugar con el enemigo. Hay que dejar de jugar con el enemigo, dejar de escuchar la voz de la carne y escuchar la voz del enemigo, y inventar toda clase de doctrinas que no son válidas ni aceptables para Dios, ni aceptables ni válidas. Rápidamente, el padre de familia, este pastor, debe cuidar de sus hijos espiritualmente y materialmente, hacer todo para que sean educados espiritualmente, salir de su camino para pagar el precio para educar a sus hijos en el camino del Señor y conducirlos a ser educados, no solo naturalmente, sino espiritualmente. Muy importante. El ministerio del marido y el ministerio del padre como siervo de Dios, como un pastor o otro ministerio. Yo considero mi mayor responsabilidad es la relación con mi mujer para no ser descalificado, ir en otra parte sin estar determinado, para que mi mujer sienta mi corazón, mi amor por ella y el corazón del Señor para con ella. Creo que todos los pastores deben escuchar la voz del Espíritu Santo para no caer en una especie de trampa del enemigo. Mi responsabilidad hacia mi mujer, incluso antes del ministerio, que esté seguro de que estoy haciendo las cosas como es debido, según la palabra de Dios, y mismo si no es perfecto, mismo si hay problemas, no es el punto es tener una actitud en la que sé que debo amar a mi mujer como Cristo amó a la Iglesia y tomar mi cruz para que estas cosas sean una realidad en mi vida. Os puedo decir que es posible, es una gran posibilidad y no tenemos otra opción. Es el plan del Señor, es la visión que debemos tener en nuestro corazón y tendremos el acuerdo del Señor. Y el ministerio cambiará y será afectado positivamente. Tendremos el sello de Dios en nuestra vida, yendo en otra parte a predicar el Evangelio a otros. Que Dios os bendiga. Hemos llegado al final de esta sesión y oro al Señor que nos ayude a todos en esta relación con nuestra mujer y nuestros hijos. Que el Señor os anime y nos vemos en la próxima sesión, donde hablaremos del pastor y su cultura. Creo que es muy importante hoy que consideremos la cultura del reino de Dios. Espere y hasta mañana.